esta hermosa mujer que están ustedes a punto de conocer es Sharon Delfinetti, venezolana emigrada a Italia por el problema que ustedes ya saben de este socialismo, comunismo que se instauró en Venezuela desde hace 20 años. Es una mujer, una empresaria muy exitosa en Venezuela en su momento. Ella, bueno, en su momento y toda su vida, porque ella se dedicó a trabajar la piel, un diseño de bolsos precioso, bolsos para dama, donde ella exportaba sus productos fuera de Venezuela. Una mujer con mucho éxito, trabajadora, dinámica, una mujer inteligente, culta, viajada, estudiada, hermosa, una mujer pues que quiero presentarles y que ella nos cuente su experiencia, cómo es salir de Venezuela. Sharon de Delfinetti, bienvenida. ¿Qué tal? Hola, ¿Qué tal, chicas, Sharon? ¡Qué gusto! Besos, amiga. Hola, hermosa. Nancy, hola, Arely. Qué gusto tenerte. Oye, queremos que nos cuentes cómo fue tu salida de Venezuela, cuál fue la razón, qué fue lo que pasó, qué pasó en tu país, por qué saliste de tu país. Cuéntanos esa experiencia, Sharon. Bienvenida, qué gusto. Bueno, todo lo que tengo que contar, espero pueda hacer una buena síntesis porque es como demasiado para tan poco tiempo, pero qué bien que ustedes ya iniciaron hablando sobre los derechos naturales que son vida, propiedad y libertad, y hablaron también de las obligaciones como los ciudadanos. Tuve que huir de Venezuela precisamente porque los venezolanos cometimos muchos errores. Uno de nuestros errores fue que no nos dimos cuenta o éramos ignorantes, pienso que la mayoría, en que no sabíamos y no supimos apreciar nuestro país y no sabíamos el valor y la responsabilidad de que tenemos obligaciones y tenemos deberes como ciudadanos si queremos tener derechos como individuos, ¿no? Entonces, tampoco no sabíamos que la democracia puede ser prostituta, porque la democracia, así como podemos usarla bien y aprovecharla bien, también los tiranos la saben aprovechar, porque los tiranos llegan al poder solamente a través de la democracia, no existe de otra, o sea, ningún dictador llega de la noche a la mañana y toma el poder, siempre lo hacen con un gradualismo. Está demostrado en toda la historia, en todos los países que han sido socialistas, que han sido comunistas, que han llegado a tener alguna dictadura. Han llegado a través siempre de un golpe de Estado o a través del mismo voto de las personas. Entonces yo no sé, desde ese tiempo yo tengo un lema propio mío, cuando me di cuenta de todo esto, que un país donde la mayoría de sus ciudadanos son ignorantes, serán gobernados siempre por opresores. Así es. Entonces, me encanta el programa que ustedes están haciendo porque de verdad están instruyendo a los ciudadanos a cómo aprender todo esto de las experiencias de los demás y la sabiduría que ustedes tienen, el conocimiento de todas estas cosas. Venezuela se convirtió en un país invivible, insostenible. Eso fue lo que sucedió. Cuando Chávez da el golpe de Estado en el año 92, donde murieron más de 200 personas y hubo 90 y algo de heridos, y dijo por ahora, porque fue fallido, fracasó y fue encarcelado, y luego el error de que lo sacaron de la cárcel, le dieron el indulto, y se volvió un demagogo populista que se ganó al pueblo. Lo que sucedió es que el pueblo estaba votando por un vengador, porque estaban cansados ya, o estábamos cansados, de las viejas políticas de la socialdemocracia, de los gobiernos anteriores. Entonces la gente ya estaba votando, buscando como que hacer un voto castigo a todos estos partidos
tradicionales de siempre, que lo que hacían era repartirse los guisos entre ellos. Un tiempo ganaba uno, otro tiempo ganaba otro, y así van. Entonces, de esa manera fue que ganó Chávez. En poco tiempo arruinó el país. Empezó a expropiar, se adueñó de todas las instituciones, de todos los poderes, trató de tener mayoría en el gobierno y en todas las instituciones que ustedes nombraron hoy. Se apoderaron de todo, de los medios de producción, y hicieron cumplir el manifiesto comunista a cabalidad, al pie de la letra. Entonces acabaron con la economía, acabaron con la cultura, acabaron con las familias. De hecho, todos los venezolanos tenemos nuestras familias separadas. Acabaron con las vidas de miles de personas, encarcelaron a muchas personas. Yo creo que en Venezuela hubo más de 1000 protestas, en donde siempre hubo muertos, en donde siempre no se escuchó la voz del pueblo. A partir de allí, como en Cuba también, que hay elecciones, hubo muchas elecciones, pero el problema no son las elecciones, sino quién cuenta los votos. Sí. Ahí está el problema. Entonces, cuando dejamos que el cáncer haga metástasis en el país y en todas las instituciones y se apodere de todo, ya no existe la democracia que valga, no existe voto que valga. Entonces, sé que México está próximo a elecciones importantes del Parlamento, de diputados, así dijiste, Arely. Así es, así es. De verdad no me gustaría que en más países de Latinoamérica siga corriéndose el cáncer y haga metástasis en toda Latinoamérica, porque el gran problema de lo que no sabe la gente es que los demagogos como AMLO, como Chávez y como todos los demagogos de Latinoamérica en este momento pertenecen todos a la Internacional Socialista y al Foro de Sao Paulo, y su único cometido es que toda Latinoamérica esté unida en una sola ideología y en un solo sistema de gobierno, porque si no estarían solos. Entonces, para ellos ser un bloque fuerte y estar en el poder absoluto y poderse apoyar y poder ser poderosos, ellos necesitan que en todos los países de Latinoamérica, todos posibles, sean todos socialistas y comunistas. Y tienen que entender que en Venezuela el comunismo no se instaló de la noche a la mañana, sino que se necesitó del socialismo, porque el socialismo es la única vía para llegar a que se instaure el comunismo. No existe otra. No lo digo yo, no lo dicen otros, lo dicen los propios comunistas. Es su forma de hacerlo, y dicho por el mismo manifiesto comunista, es que es un gradualismo. Y ese gradualismo se hace por medio del socialismo. Entonces, así tal cual como sucedió en Venezuela, lo estoy viendo, o sea, como un déjà vu, como que se está repitiendo la película. Entonces, por favor, tomen conciencia y hagan algo pronto. Miren, yo tuve que huir de mi país porque yo un día me encontré haciendo un tour por la ciudad solamente para conseguir una medicina para bajarle la fiebre a mi hija. Yo con mi hija en el carro y haciendo un tour por toda la ciudad solamente para conseguir un acetaminofén, que es un paracetamol normal, que es una medicina que existe en todas partes. Y una medicina tan común y sencilla no la conseguía. No conseguía pañales, no conseguía toallas sanitarias, no conseguía café, no conseguía... Se tenían que hacer colas largas y interminables para echar gasolina en un país petrolero. Sí. El país con la reserva más grande, la mayor reserva de petróleo del mundo, no tenía gasolina. Yo tenía que hacer colas para llenar mi bombona de gas. Que a mí antes me iba un señor a mi casa, me agarraba la bombona, me la llenaba. No, yo tenía que agarrar mi bombona, montarla en el carro y dar un tour por la ciudad y hacer una cola en donde habían dicho que había llegado el gas. Se volvió una locura. Y hoy día ni les cuento de cómo está Venezuela.
Hace poco subió el sueldo mínimo, que eran $2 el sueldo mínimo, $2 al mes. ¿Al mes? Subió a $3 Al No, día. al mes. Al mes. Guau. Y una devaluación espantosa, espeluznante. O sea, $1 cuesta 3 millones de bolívares. Wow. Sí, es impresionante. Y ese 3 millones es una cifra puesta por el gobierno, porque tiene yo no sé cuántos ceros, porque el gobierno lo que ha hecho es quitar ceros literalmente a la moneda, ¿no? Porque como se ha devaluado tanto el bolívar, lo que hacen es quitar ceros. Ceros. Tanto así que nadie quiere los billetes de bolívares. O sea, todo es en dólares. Pero en Venezuela no hay papel moneda, no hay bolívares. Entonces la gente tiene que parirse los dólares. Los cajeros no funcionan en los bancos, tú no puedes usar la tarjeta, no puedes pagar con tarjeta. O sea, lo que está sucediendo en Venezuela es algo que no tiene nombre. A donde llevaron a ese país que era rico, lo llevaron a la miseria, o sea, casi que a vivir al estilo de la Edad Media, donde en esa época el 95% de la población mundial era pobre y solo una pequeña élite, que era el rey, el papa y una burguesía, eran los ricos y que manejaban todo y aquel 95% que no existía la clase media, porque en Venezuela se acabó la clase media, eran los que vivían, tú sabes, para esta pequeña élite. Más o menos algo así nos han llevado. Tremendo, tremendo. Qué barbaridad. Entonces tuve que vender todo lo que pude y tratar de salir con mi familia. Bueno, vendí en 4 lochas lo que tenía y ahora estoy aquí empezando de cero con mi familia. Ok, hoy Sharon, pues mucho gusto en tenerte por aquí. Soy Nancy de Santiago. La verdad es que te agradezco muchísimo tu presencia en nuestro programa y de verdad lo que quisiera, fíjate, aprovechando algo que acabas de decir y que es muy interesante y tomando en consideración los tiempos que mencionas, decías que en el 92 es el golpe de estado de Chávez. Nosotros a partir del 97 pudimos tener la primera elección, que era la prueba para una elección ya, digamos, consolidada como democrática en 2000, porque estábamos firmando tratados de libre comercio con Europa y fue un requisito inclusive que tuviéramos esa prueba para que los últimos parlamentos aprobaran el tratado, el de cooperación económica, que también tiene que ver con el desarrollo, ahora sí que político, en el caso de lo que es el tratado con Europa. Entonces, tú decías con toda precisión que lo importante es quién cuenta los votos. A mí me gustaría, nosotros en el 90 tuvimos la reforma, en el 91 nace el INE, empieza ya a ciudadanizarse, en el 97 viene una reforma de más alto calado, de modo que entonces preparamos la elección del 2000 y de hecho inmediatamente que se hizo esa reforma, en el 97, el PRI pierde, el que había sido el partido oficial, pierde la mayoría relativa por primera vez en la Cámara de Diputados. Sin embargo, cercano a la época de ustedes, en 89, tuvimos el primer gobernador que no era salido de las filas del PRI, del partido entonces oficial. Si te fijas, 89 a 92, pues son 3 añitos, y a mí me gustaría que nos cuentes, para que la gente valore a nuestro árbitro electoral, cómo se contaban todavía en 92, porque ahorita ya ni hablemos, ¿verdad? Cómo se cuentan los votos hoy en día en Venezuela, pero cómo se contaban en el momento en que Chávez hace el golpe de Estado. ¿Quién contaba los votos en Venezuela? ¿Era el gobierno como era acá en México? ¿Cómo ocurrían estos procesos? Para que la gente pueda entender la importancia que tenemos de esta elección histórica y que todavía tenemos nuestros órganos electorales. Bueno, en Venezuela las elecciones y los votos comiciales se hacían de manera manual, de la forma que todos conocen. En el momento en que se le ocurre la gran idea a Chávez, en primero lo que hizo fue cambiar la institución del Consejo Nacional Electoral a otra y con otros actores, y que todos los actores fueran de él.
no que fuera una institución Pública. plural. Plural, digamos. No, siempre es pública, pero no había pluralidad, ¿me entiendes? O sea, Ok. no había una, Representación. ¿cómo puedo decirla? Sí, pero, o sea, ¿cómo te explico? Cuando tú eres un árbitro medio, que no estás ni de un lado ni del otro. Imparcial. 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 Se me fue la palabra, imparcial. Así es. Exactamente. Sino que lo convirtió en una institución, el Consejo Nacional Electoral lo convirtió en una institución partidista. Entonces, todo lo que estaba en el Consejo Nacional Electoral era su gente. Claro. Entonces, cuando yo digo que el problema es quién cuenta los votos, es ese problema. Y además, aunado, aquí hicieron lo mismo que Estados Unidos. Las elecciones comenzaron a ser todas electrónicas, con estos sistemas electrónicos, y son manipulables. Correcto. Y siempre fueron manipulables. Eso fue lo que pasó. También sucedió que Chávez utilizó a ciertos actores para confundir al pueblo. Por ejemplo, en el año 2000, cuando fueron las elecciones presidenciales generales, las elecciones generales, se vuelve a lanzar a reelección Chávez, y él escoge a dedo, por supuesto, todos lo sabemos, a Francisco Arias Cárdenas El embajador como de su México. opositor. Así es. Exactamente. Francisco Arias Cárdenas fue su compañero de golpe de Estado en el 92. Es un terrorista asesino Charito, es que se lanzó a importante- presidente, pero en ese momento su campaña política era contra Chávez, por supuesto. Yo veo hoy día la campaña política en los videos y me río, porque es que, Dios mío, simplemente lo que estaba haciendo era quitarle todo protagonista a los demás que se estaban lanzando a presidente para él agarrar la mayor cantidad de votos para él, pero se los daba a Chávez. O sea, ganar votantes para Chávez. Ok. Por supuesto, Arias Cárdenas perdió, A ver, es pero importante. ese fue el trato y la negociación. Es más, en campaña política discutían, se peleaban, eso era un teatro. En lo que terminó la campaña política fue gobernador, era amigo de Chávez otra vez, uña y sucio, se abrazaban, se besaban, bueno, carnales, como dicen en México, amigos. Es un traidor, terrorista, asesino. Y por Y eso- ustedes lo tienen en México aconsejando al presidente y a todos los que están en la presidencia y los que están en el gobierno. A eso quería llegar, Charito. Precisamente Francisco Arias Cárdenas es el embajador de Venezuela en México y sabemos, por supuesto, que es uno de los más importantes asesores del presidente López Obrador. Esto es importante que lo sepa Por nuestro supuesto. público. Gracias, Charito. Ok, entonces, Por ya que nos supuesto, eso mencionas sí. esto, yo quiero que abundemos tantito ahí en el tema de cuando porque fíjate que te cuento algo que pasó ayer, digo que está muy ad hoc con lo que nos estás contando, Sharon. Resulta que ayer 2 partidos de los nuevos que permitieron que llegaran a la escena política mexicana y que van a contender en esta elección, ahora sí que redes sociales progresistas y Fuerza por México, sus líderes ayer dijeron que se desmarcan totalmente de Morena, que se desmarcan de ese grupo, ¿no? Entonces me suena mucho a lo que estás comentando, porque es como una estrategia de Exacto. me hago como que ya no estoy contigo para poder tomar votos, Exacto. porque mucha gente estamos recomendando pues que cuidemos el voto de modo que no le demos a otros que sean afines, porque queremos contrapesos en la Cámara. Entonces me suena muy ad hoc a lo que dices. ¿Hay algo que quieras comentarnos? Simplemente el lema de ellos, y funciona, divide y vencerás. Así es. Así es. Bien. De acuerdo. Entonces, fíjate que esto me Así deja... de simple.
Es muy simple, ya sabemos ahora sí que de la teoría política de dónde viene. Y yo quiero ahora que me platiques cómo se sentía cuando tú empezaste a oír que se expropiaran pues empresas y demás. Yo, como cualquier mexicano, hemos visto estos videos donde está Chávez casi festejando y la gente que va con él festinando, exprópiese, exprópiese, exprópiese. ¿Cómo el ciudadano venezolano en ese momento, en tanto tú todavía estabas en Venezuela, tú cómo ibas percibiendo? Yo me acuerdo como mexicana que yo escuché cuando se nacionalizó Cemex, esta empresa mexicana que finalmente pues tuvo que dejar Venezuela. Y a mí me indignó muchísimo. Así es. Platícame cómo era el sentir, porque yo como mexicana lo sentí terrible, pero cómo lo sentía un venezolano, es decir, cómo ustedes a lo mejor ya iban viendo cómo estaba la cosa. Para ti fue un medicamento, fue una carestía, fue una escasez lo que te movió, pero eras empresaria también, bueno, y eres. ¿Cómo se sentía ver que a otros empresarios los empezaban a expropiar? No solo lo sentí ni lo escuché, es que lo viví. Lo viví porque mi suegro, italiano inmigrante, cuando llegó a Venezuela, llegó trabajando como obrero para Pérez Jiménez como construcción y después se asoció con otros inmigrantes y se pusieron a hacer explotación de un mineral y compraron una cantera, ¿sabes? Una mina de caliza dolomítica, que es materia prima para muchas cosas, dentrífico, para hacer pinturas, para hacer para hacer pego, para pegar cerámica, para tantas cosas, es materia prima para muchas cosas. Y ellos tenían una cantera, que mi esposo era heredero de esas acciones, las máquinas, todo, que costaban millones de dólares, años ellos endeudados sin comer, pagando esas máquinas y tantos años de trabajo. Y un día llega a la cantera y estaban los militares delante de la puerta, dijeron, esto está expropiado, aquí no puede pasar más nadie. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Así, de la noche a la mañana, sin aviso, estaban los militares con las tanquetas y todo, adelante del portón de la cantera, y esto está expropiado por órdenes del general Acosta Carlet y por órdenes del presidente de la República. Tremendo. ¿En qué año Así fue? mismo lo vivimos. ¿En qué año, Sharon? ¿En qué Oye, año pasó eso? esto no me recuerdo exactamente. Ay, ¿cómo te puedo? Para ver, yo creo que eso fue en el año 2001, 2002, algo así. Ok, bien. Más o menos. Sharon, en verdad que escuchar estas cosas que nos cuentas es que se enchina la piel, imaginar que estos regímenes abusivos, opresores, aniquiladores de la vida de las personas estén permeando hoy y que hoy, por ejemplo, en nuestro país se están sentando. Las expropiaciones lo único que trae es escasez de productos. Porque todo lo que toca el Estado, porque el Estado es ineficiente y es inútil, siempre lo va a hacer. Para estas cosas no, porque tiene que respetarse la propiedad. La propiedad privada es la única capaz de producir riqueza. El Estado no produce riqueza, Solo la produce la propiedad privada. De hecho, porque el bendito Estado, que yo no sé ustedes, pero yo, por ejemplo, yo soy liberal de corazón y como mi base filosófica, yo soy liberal y yo creo en el Estado limitado, que el Estado debe estar limitado y no debe meter sus manos en la propiedad privada ni en la economía totalmente. Porque lo único que hacen es cuando pisotea la economía, cuando haces regulaciones, cuando haces muchos controles, lo que haces es pisotear el libre mercado y la economía de mercado. Y cuando tú estás regulando la economía de mercado, produces caos, porque esto tiene que fluir de forma natural. Entonces las expropiaciones lo que hicieron fue acabar con la empresa básica, con la industria básica, con la producción, con todo. ¿Qué hicieron esta gente cuando expropiaron la cantera? Bueno, con su populismo se lo dieron a los obreros. Los obreros hicieron quebrar la empresa porque ellos no saben de voladuras,
porque no son ingenieros, no son técnicos, no pueden hacer una voladura, eso es algo muy peligroso. Poner los explosivos de cierta forma técnica para hacer la voladura perfecta para que la roca salga completa, o hacer el estudio geológico para saber dónde está la vena. Ellos no lo saben hacer. Entonces, después que la quebraron, llegaron los amiguitos de los generales, los enchufados del gobierno, ajá, y digo, bueno, yo quiero esa cantera. Ah, bueno, tómala. Ahora la vas a gestionar tú. Entonces, ahora hay unos nuevos ricos que gestionan esa cantera, pero igual está quebrada, porque es que también el país está con un control de cambio. Que bueno, ya eso es algo mucho más largo de explicar. El control de cambio es que el Estado pues controla los dólares y la emisión de la moneda, y esto ocasionó también una desmonetización y una devaluación constante, pero una devaluación que no tiene límite. Yo no sé ni cuántos ceros lleva ya. Es tremendo. Y sabes, hay una pregunta aquí también, porque conforme esto va avanzando y van, o sea, destruyendo la propiedad privada, apoderándose de ella los comunistas, que ese es el fin y el afán que ellos tienen, porque se quieren hacer de la riqueza de los países y de su gente, porque esta es la línea que llevan estos sistemas comunistas represores. Entonces, ¿cómo fue avanzando en Venezuela a ser hoy? Todo esto que has dicho, Sharon, de verdad lo apreciamos muchísimo, porque nos da una cuenta clarísima de lo que está pasando en nuestro país, porque claro que estamos enterados hoy de algunas personas que ya empiezan a decir, por ejemplo, hay un gobernador en el norte de nuestro país que le gustó hay una extensión de un lugar, era un clúster, un fraccionamiento privado, tenía campos de golf, era de la clase media alta de nuestro país, y le gustó al señor, y entonces dijo, hay que expropiar. Ahorita, claro, disfrazado con que para utilidad del Estado, pero bueno, así empiezan. Entonces, ya lo empezamos a ver. Nosotros metimos amparos contra la ley de extinción de dominio en nuestro país para evitar que esta forma que el gobierno empieza a tratar se llevara a cabo y se pudiera detener, pero lo vimos ya en Baja California y nos ha preocupado mucho. Y como eso, ya estamos viendo familiares de funcionarios del gobierno que se están haciendo de cosas. Como dijimos, ¿no? Los enchufados del gobierno, que dicen bien ustedes los venezolanos. Enchufados. Claro, están enchufados, de ahí están chupando, ¿no? Entonces, eso es lo que hoy estamos viendo en nuestro país, empieza a ser pues una realidad. Qué triste. Charito, ¿a dónde lleva todo esto? ¿Qué sigue? ¿Hay alguna cosa importante, Nancy, por lo que estamos viendo en México? A mí me gustaría que nos platiques, por ejemplo, cómo empiezas a ver los arreglos en el tema de la representación, o sea, cómo se empezó a ver en las cámaras estos movimientos, cómo empezaste a ver que se agrupaban gente que era toda de la misma ideología y empiezan a desaparecer los partidos de otras ideologías, por ejemplo, lo que mencionabas, el libre mercado, cómo esas personas dejaron pasar la oportunidad de participar y les cedieron sus espacios o los quitaron, les impidieron entrar, los amenazaron, los mataron. ¿Qué pasó? Porque aquí en México estamos viendo que pues matan candidatos, ¿sí? Y creemos precisamente que estamos ya en manos del crimen organizado. Veo que en Venezuela no estuvo ese alto componente del crimen organizado en principio, pero nosotros estamos ahí. Entonces, a mí me gustaría saber algún tip que nosotros podamos ir observando de en qué momento los de las cámaras se empiezan a poner todos como de lo mismo, todos enchufados, como mencionas. No, en Venezuela sí hubo justiciamiento y sicariato y todo lo que tú quieras. El que no les servía los quitaban del medio y punto. Si no, se tenían que ir del país. Y la oposición fue siendo una oposición hecha a la medida. Ellos simplemente se vendieron todos y terminaron pues negociando cuotas de poder. Exacto. Okay.
y los enchufados directos del gobierno, simplemente pues siempre fueron amigos del amigo de este, amigo del otro, no importa si no tenían preparación, si no son personas con estudios, con capacidades, personas capacitadas para el cargo, no, eso no importaba. Cualquier loco, cualquier autobusero, cualquier inexperto podía ocupar cualquier cargo y podía robar también, estaba permitido. O sea, tú puedes robar, pero tú te callas y tú robas para mí. Y así sucesivamente como una lidia de robo. Porque el control de cambio permitió eso, se convirtió, fue en un negocio. Ok. Me queda muy claro porque todavía no hemos llegado ahí. Nosotros ahorita tenemos una vigorosa alianza de la oposición. No nos quedó más que confiar en ellos y los estamos apoyando para esta elección, pero tenemos grandes planes los ciudadanos. Sin embargo, para que eso suceda, los ciudadanos tenemos que conservar no solo la dignidad personal, sino también el ánimo y el espíritu. Sin embargo, hay una parte importante para todos, que es tener para comer, tener para nuestras necesidades. ¿Tú viste en algún momento en qué año te fuiste y cuando te fuiste pudiste sacar tus recursos? Dices que vendiste cosas, el dinero de las cuentas estaba a salvo, no estaba a salvo, porque ahorita ya vimos una iniciativa de un diputado de Morena para apoderarse de las Afores, ¿sí? Que son los ahorros para el retiro de los trabajadores. Cuéntanos esta parte, Sharon, para conocer cómo debemos empezar los ciudadanos también a cuidarnos y a desconfiar. Así mismo sucedió en Venezuela. Todo eso que estás contando es un libreto perfectamente hecho, no es nada original de los que están ahorita en México gobernando, sino que es un libreto perfectamente hecho y está comandado. Okay. Desde allá, desde Cuba. Okay. Y desde Venezuela. Ajá, perfectamente. ¿Qué les recomiendo yo? Que hagan lo que hice yo. A mí me dijo un judío una vez, nunca tengas todo tu patrimonio en el país donde vives. Y desde ese día le hice caso, ya Venezuela estaba andando mal. Y yo todo lo que iba haciendo de dinero con mi trabajo, iba sacando un poquito, iba sacando afuera, iba sacando. Y mucha gente hizo así, hizo un colchón afuera por si acaso. Menos mal que lo hice. Bendito Dios. Bendito Dios. Correcto. Porque mira, hay algo que los venezolanos no alcanzaron a hacer y que pues nosotros esperamos poder lograr, que ya estamos en la parte final de esto. Me gustaría que dieras un mensaje final, pero te quería comentar esto. Nosotros queremos nosotros alcanzamos a tener un INE, ustedes no llegaron ahí porque luego el INE fue copiado, no exactamente en otros países, el INE, sí, nuestro Instituto Nacional Electoral, ajá, que es un árbitro todavía imparcial, con detalles, con problemas, con riesgos y con amenazas. Está amenazado. Yo les voy a decir, no permitan que la institución militar se corrompa, okay, ni se meta en la política, ni tampoco el Consejo Nacional Electoral. Okay. ¿Qué hizo el gobierno? Corrompió todas esas las instituciones, las más importantes. Sí. La de justicia, la de electoral y militar. Militar, exacto. Okay. Con el militar, corrompiendo a los militares y metiéndolos en guisos de negocios y que se hicieran ricos y que roben y metiéndolos en empresas de industria básica como jefes y robando y que se adueñaran de toda Venezuela, ellos teniendo los militares tanto dinero y poder ilimitado, así te lo digo. ¿Tú crees que van a tumbar a Maduro? No, claro. No. Claro. Entonces en Venezuela se había aprobado la ley de desarme, desarmaron a todos los venezolanos, no es como en Estados Unidos. Por eso yo soy defensora de la ley de estar armado. El ciudadano debe estar armado,
porque un ciudadano desarmado, si los ciudadanos están desarmados, no hay nadie que defienda la libertad, porque cuando se corrompan todas las instituciones, no hay forma de salir de ellos. En Venezuela está instalada el ELN, el Hamas, el Hezbollah, todas las organizaciones terroristas. Entonces tienen negocios con el régimen narcoterrorista, porque eso no es un gobierno, eso no es un presidente, es un gobierno narcoterrorista. Entonces hay negocios de que ellos les dan territorio para ellos apoderarse de Latinoamérica también, y porque es estratégica Venezuela para eso, pero yo te protejo, pero tú me das armas y territorio, y tú financias mis causas. Ok. Entonces, los venezolanos no tenemos cómo, no tuvimos forma de defendernos. Como tú no ves que la gente salía a protestar, era con escudos de cartón, piedras y molotov. No había más nada. Ok. Y los poquitos que se alzaron, que quisieron defendernos, los atacaron con misiles. A Oscar Pérez, ¿cómo lo mataron? Al único que salió a defendernos y que quiso formar una alianza armada, un alzamiento armado. Los atacaron en la casa, los volaron en 1000 pedazos, los atacaron como que si fueran terroristas. Entonces, cuando el pueblo está desarmado, no tienes justicia porque el Ministerio de Justicia está corrupto porque son todos chavistas. El Consejo Nacional Electoral son todos chavistas y son ellos mismos los que cuentan los votos. Y los militares son los que tienen las armas y tienen el poder absoluto y no van a dejar el poder porque están engolosinados con tanto dinero. Se acabó la nación. Entonces, no permitan eso. Ok. Sharon, te agradecemos muchísimo esta tarde, de verdad ha sido aleccionador, ha sido interesantísimo y de verdad conmovedor tu testimonio. Te agradecemos que hayas estado con nosotras para aportarlo a nuestros mexicanos, a nuestros compatriotas. Esperamos que pronto podamos los países vencer a estos gobiernos autoritarios. Ya ves que ya por ahí Ecuador se puso las pilas y ojalá que sigamos uno tras otro, España también. Pues te agradecemos mucho, la verdad es que el tiempo se nos ha terminado, pero seguramente habrá otra invitación porque nos has dejado todavía con mucha información pendiente de aportarnos. Muchas gracias, amigos, pues soy Nancy de Santiago, me despido esta tarde, ha sido un placer estar con ustedes, los espero en la próxima emisión, cuando nuevamente sea el momento de ponernos en acción con las participesas. Sharon, hermosa, gracias, amiga bella. Gracias. Besos, abrazos con todo. De nada. Dios te Gracias bendiga a ustedes. mucho. Dios te bendiga Amén. mucho. Ha estado de verdad nutrido esto que nos has dicho. De verdad ha sido de gran interés para nuestra gente, para que veamos dónde estamos parados, hacia dónde vamos. Cuidado, hay que cuidar la libertad, sobre todo la propiedad privada. Este país grandioso como lo fue Venezuela en su momento, una pena, una lástima, de verdad, el país más rico de Latinoamérica, lleno de petróleo, lleno de lujo, lleno de todo, y lo destruyeron, lo acabaron, lo aniquilaron, lo hundieron estos, ¿qué decir? Es que es indignante. No queremos que pase esto en México. Imbéciles, dilo la palabra, son unos imbéciles, porque el socialismo es la religión de los inválidos mentales, de los envidiosos. Así es, de los que nunca. Y los victimistas, Así es. Se los digo, la libertad cuando se deja perder, cuando se deja arrebatar, es demasiado el costo para recuperarla. Ya a nosotros nos cuesta sangre para recuperarla. No existe otra manera. Okay, pues eso es lo doloroso. Pues bueno, amigos, se acabó el tiempo. Qué lástima, queríamos haber escuchado mucho más a Sharon. Esta mujer de verdad habrá otra, espero que sí, porque tiene tantísimo que decir, no saben las tertulias que nos hemos aventado, ¿no? Una información grandiosa, trae una mujer muy estudiosa, llena de muchas cosas. Bueno, pues se acabó, amigos, ha sido un gusto estar con ustedes. Agradecemos mucho su presencia, damos gracias a Dios por esta tarde, pedimos bendición para sus casas, sus familias, sus vidas, sus seres queridos, sus trabajos, todo lo que les rodea.
bendición para este país. Necesitamos la bendición de Dios, que sea una cosa real. Jalemos la bendición de Dios, amando a Dios, adorando a Dios, obedeciendo su ley, para que esto podamos tener un país libre, lleno de bendición. Hasta la próxima. Soy Arely Meja. Buenas tardes.